Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer para mí estar una vez más con ustedes, meditando acerca de este Evangelio del Reino, un proyecto, un plan que inició hace algún tiempo, luego de haber estado estudiando la Biblia durante años, y simplemente surgió en el corazón de compartir este material con ustedes, con los que puedan estarlo viendo. No pertenezco a ninguna religión, no soy pastor, no he estudiado en ningún seminario o alguna cátedra universitaria y simplemente soy un aficionado a la palabra, a estudiar, a escudriñar, sobre todo a hacerme preguntas. Y yo les invito para que si hay alguien que me está escuchando y está asistiendo a alguna iglesia, siga asistiendo a su iglesia, pero jamás abandone, jamás olvide que usted tiene razón, que usted tiene raciocinio, que usted puede preguntar, puede hacerse preguntas, puede indagar, y que eso debe llevarlo a una mejor comprensión de la palabra. Sobre todo, mi invitación es a que jamás abandonemos la oración. Pídale al Padre, ruéguele al Padre que le muestre la verdad, que lo conduzca, y jamás permita que lo manipulen, que le digan qué tiene que pensar, en qué tiene que creer. Como les digo, yo no quiero invitarlos a ningún credo, a ninguna religión, porque no la tengo. Simplemente planteo lo que el Padre me ha permitido estudiar. Puede que en el proceso me equivoque, puede que en el proceso tenga algunas equivocaciones, pero espero que vayamos en la dirección correcta. ¿Está bien? Si en algún momento me diera cuenta que hay algo que estuvo mal, que no estuvo bien planteado y que el Padre me permite darme cuenta, pues yo no tengo problema en rectificar, en retractarme de algo que dije. Pero siempre desde un punto de vista sincero, desde un ángulo crítico, hemos estado analizando el Evangelio del Reino desde diferentes perspectivas y espero que eso les ayude a ustedes para su vida espiritual. Y yo les decía que oraran, que jamás olvidaran su relación con el Padre, porque ese es el mejor vínculo que tenemos, incluso más que la Biblia. Es el mejor vínculo que tenemos con nuestro Padre. Eso indica que debemos orar a toda hora, incluso cuando vamos a pecar, debemos orar. En ese momento es cuando más debemos orar, cuando la tentación viene, cuando estamos en medio del pecado. Si es que te gusta, digamos, la bebida y te embriagas y caes en un estado que sabes que en tu espíritu está mal, es pecaminoso, ora, incluso ebrio. Ora al Padre, jamás olvides la oración. En cualquier pecado, en cualquier situación, nuestra relación con el Padre debe permanecer intacta. ¿Por qué? Porque es una hipocresía intentar ocultarle cosas al Padre, que Él ya sabe, que Él nos está viendo, que Él ya lo sabe de antemano. Así que debemos ser transparentes con el Padre y jamás olvidar la oración, orar en todo momento, contarle nuestras angustias, contarle nuestras alegrías, lo que nos preocupa. Yeshua era un hombre de oración. Yeshua muchas madrugadas, muchas salidas del sol lo tomaban a Él en la montaña orando. Y creo que eso nos falta a todos, orar más al Padre. Ayer
Fue el primer tema sobre albedrío y soberanía de Dios. Hoy vamos a continuar, vamos a seguir investigando. Espero que todo esto nos ayude a tener una óptica mucho más enfocada, mucho más limpia respecto a esos dos temas y que podamos avanzar en este conocimiento del Padre que nos llena de tanta alegría. Por supuesto, creo que el camino espiritual, la parte espiritual es lo que necesitamos, es lo que estamos urgidos de buscar. Ayer un compañero de mi hijo de 22 años tomó la decisión de arrojarse de un puente y me dolió el corazón, me dolió el corazón porque digo, lástima no haber pues podido hablar con él. Fue un verdadero pesar que alguien no haya podido hablar con él y que quizás estas decisiones son motivadas o movidas por el hecho de darle demasiada importancia a este mundo, demasiada importancia a este mundo material. Leí en algún momento una frase que recuerdo muy a menudo y es: no te tomes la vida tan en serio, te aseguro que no saldrás vivo de ella. Y esa es la verdad, Le damos mucha importancia a este mundo, a estas cosas, y no nos damos cuenta que todo es un paseo, que todo es un momento, que todo es efímero, que no hay nada que dure, no hay nada que permanezca. Así que vamos a volver a la historia de Hechos, que es la que estamos investigando, cómo la congregación, cómo la asamblea de ese primer siglo, esos primeros años, después de que Yeshua murió, cómo entendían ellos la soberanía del Padre. Quiero resaltar que la primera congregación nunca se enfrió en su vida de oración, porque a medida que tenían más ataque, más dolores, pues lo que hacían era intensificar su oración. Y eso nos enseña una cosa que tú y yo sabemos, y es que el dolor nos mueve a orar. Cuando estamos angustiados y vemos que lo único que podemos hacer es orar, porque ya todos nuestros recursos se han acabado, entonces ahí sí le damos la importancia que debería tener la oración en todo momento. Así que el dolor es necesario para orar. Oramos más cuando hemos tenido dolor. La palabra dice que el mismo Hijo aprendió obediencia mediante el dolor. En Hebreos 5:8 se nos dice que Él aprendió a obedecer en medio del dolor. Bueno, eso no suena tan agradable, ¿no? Pero Job 2:10 dice: ¿recibiremos del Eterno lo bueno y no recibiremos lo malo? Y al avanzar por el libro de Hechos vemos a Esteban muriendo apedreado a manos de los judíos. Y paradójicamente ellos no ven esto, o sea, los discípulos, como una derrota, ni como algo triste y doloroso, sino como algo que está en las manos del Padre, y seguían adelante. Así no comprendieran, pero seguían adelante porque estaban convencidos de que el poder residía en sus manos, en las manos del Padre. Y de hecho, eso es lo que muestra la muerte de Esteban, porque en ese momento dice que el rostro de Esteban brilla como el de un ángel y ve a Yeshua sentado en el trono. ¿Sí notan? ¿Qué significa ver a la hora de la muerte a Yeshua sentado en el trono? Es decir, que en medio de la tragedia, Yeshua le dice a Esteban: oye Esteban, yo estoy aquí. No olvides que yo soy el rey, tengo el poder. Y yo sé que estás pasando este momento, pero eso no tiene importancia. Mírame a mí.
Yo soy el rey, desvía los ojos de las piedras, desvía tus ojos del dolor y mírame a mí. No quitó las piedras, no detuvo las manos de la gente, solo le dio la certeza de que Él es el rey. No sé cuántos o quiénes de ustedes desearían ver lo que vio Esteban en su momento de morir. No sé quiénes desearían ver a Yeshua sentado en el trono cuando esté muriendo. Pero a mí me gustaría, porque eso nos daría tranquilidad y paz de saber que Él está con nosotros. Me llama mucho la atención que he escuchado muchos testimonios de gente que o está a punto de morir o que dejaron algún video antes de morir y las prioridades y las expectativas del mundo cambian drásticamente, porque nadie dice yo quisiera que me trajeran los diplomas que conseguí o tráiganme el dinero que conseguí o yo quiero montar por última vez en mi Rolls Royce que compré la semana pasada. No, todas las prioridades cambian, todo cambian, así que tenemos un problema con el convencimiento de lo pasajero que es este mundo. Y allí es donde radica el problema de nuestra fe. Entonces, la pequeña congregación estalla en júbilo, el evangelio se expande con la muerte de Esteban, todo comienza a ponerse bien, los gentiles, los que están lejos, están aceptando el evangelio del reino de los cielos. Es decir, que la comisión se está llevando a cabo. Y Saulo se convierte, y todos están, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! Y de repente sigues leyendo y llegas al capítulo 12. Y en el capítulo 12 todo se pone patas arriba, todo cambia, porque la iglesia fue herida con una aguja en su corazón. Miren lo que dice el capítulo 12. Y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuchen bien, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Imagínense la escena. Estaba sujeto con 2 cadenas de sus pies y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos y de los pies. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Kefa, Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro,
de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muy bien, este es el texto que vamos a usar hoy. Es la muerte de uno de los 12 discípulos, de Jacobo. La Biblia dice que murió a espada. Y Josefo dice que lo decapitaron, ¿no? Josefo es un historiador del primer siglo. Jacobo era hermano de Juan, el discípulo amado. ¿Se acuerdan de Johanán, de Juan, el discípulo que se recostaba en el pecho de Yeshua? Uno de los hijos del trueno, llamados así por su carácter quizás. Ellos dos, Juan y Jacobo, eran socios de Pedro en el negocio de la pesca. Así que Pedro, Juan y Jacobo eran más que amigos, eran como hermanos. Aunque Pedro tenía un hermano que era Andrés, este Andrés no era parte del grupo de los tres. Estos tres, Pedro, Juan y su hermano Jacobo, los tres fueron especiales y muy cercanos al Maestro. Ellos fueron los únicos que le vieron transfigurarse en el monte Hermón, y fueron los únicos que vieron a Elías y a Moisés glorificados. Presenciaron la resurrección de una niña muerta, la hija de Jairo, no sé si se acuerdan. Así que Jacobo era especial para Yeshua y era muy notable en el grupo de los discípulos. Ellos tres estuvieron muy cerca de Yeshua en el huerto de Getsemaní. Y es precisamente uno de ellos tres, Jacobo, que fue apresado y decapitado sin aviso de un día para otro. Y vamos a suponer otra vez que tú y yo estamos en esa pequeña congregación allí en Jerusalén. Imagínense la noticia. Estamos reunidos y llega alguien asustado diciendo: mataron a Jacobo en la plaza, le cortaron la cabeza. ¿Qué diría yo? Quizás: no entiendo, Padre, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando decimos en medio del dolor, ¿por qué no entiendo a Dios? Lo que queremos decir, lo que está detrás es un sentimiento de protesta, un sentimiento de: yo no acepto esto, creo que está siendo injusto. Cuando alguien dice: Dios mío, ¿por qué? Lo que está queriendo decir es: Dios mío, esto no es justo, tú no eres justo. Y miren la extraordinaria escena que me plantea esta historia, porque al mismo tiempo que está la decapitación del amado Jacobo, está la impresionante liberación de Pedro, otro de los 12 apóstoles y miembro del grupo de los tres más cercanos al Maestro. Juan era el discípulo amado. Vamos a imaginar la congregación reunida y llegan las noticias: mataron a Jacobo. Y allí en una esquina del salón, adivinen quién estaba: Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Entonces llega la noticia: mataron a Jacobo. Juan, acaban de matar a tu hermano Jacobo. Mataron a Jacobo, tu hermano. Pero Pedro está vivo. Pedro fue liberado. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento por la cabeza de Juan? ¿Qué pasaría si yo estuviera en los zapatos de Juan ese día?
No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué Jacobo? Era tan buena persona, era tan buen discípulo. Yeshua, tú lo amabas, me lo dijiste, me lo mostraste. ¿Qué es esa forma de amarme? ¿Por qué no Pedro, que lo negó? Entonces en una esquina está Juan el amado llorando porque su muy querido hermano Jacobo está muerto. Y en la otra esquina está el hermano de Pedro, Andrés. Pero él está feliz porque Pedro, su hermano, fue liberado, mientras que Juan está triste porque su hermano Jacobo fue asesinado. Así que aquí tenemos la voluntad de Dios como algo insondable. ¿Por qué liberaron a Pedro y a Jacobo no? ¿Por qué Jacobo tuvo que morir? Y las preguntas no terminarían. Y a Juan no se le apareció un ángel para decirle: oye Juan, ven te explico. A tu hermano lo dejamos matar porque esto o aquello, y entiende, era que esto fuera mejor que fuera así. No. Juan tuvo que respirar y seguir, porque nadie estuvo para explicarle el porqué. Y eso revela que la voluntad de Dios no está para ser entendida, sino para ser aceptada. La tragedia puede sacudir a cualquiera en cualquier momento y depende de esta verdad, de la soberanía, que vas a recibir o no la tragedia. En tu peor momento, el Padre te ama. Nunca dejó de amar a Juan. Es que aún en medio de la tragedia, Él está contigo. Juan lo sabía, Juan lo entendía. No sé si haya un solo personaje en la Biblia que no haya tenido que lidiar con el sufrimiento. Ahora, aquí tenemos un problema muy grande para nosotros, y es que llegar a los brazos del Padre y salir de este mundo, hay que pensar, el puente de la muerte hay que pasarlo. Y queremos llegar, y queremos estar con el Padre, pero no queremos pasar el puente que nos permitirá acercarnos a Él. Tengo tantas ganas del cielo, pero me da mucho miedo irme de aquí. Ahora, miremos la soberanía de Dios con los Herodes. Mire, era una familia malvada, los Herodes, corrupta, sin escrúpulos. El primero que menciona la Biblia es Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños en el tiempo en que Yeshua era un bebé. Pero ese era el abuelo de este Herodes de Hechos. Herodes murió y su reinado fue repartido entre sus 3 hijos, que era Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Herodes Antipas fue el que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Antipas también estuvo presente en la muerte de Yeshua. Fue el que vivía con la esposa de su hermano Herodes Felipe. Alguien podría decir: Dios mío, ¿por qué permites que Herodes viva? ¿Por qué? Tienes a este Herodes que apresa a la iglesia y no hay nadie que lo detenga. Apresa a Pedro en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, quizás un año después de la muerte de Yeshua. Pero miren la actitud de la congregación frente a los eventos. Ellos no se desesperan por Herodes. Bien habían podido ponerle la mira a Herodes y orar para que Dios lo quitara. Ellos no se desaniman por Herodes. Ellos saben que Herodes está en las manos del Padre. Ellos no dijeron: bueno, si el Padre no impidió la muerte de Esteban y no impidió la muerte de Jacobo, entonces ¿para qué oramos? Lo que será, será. ¿Para qué orar? No. Ellos oraron porque estaban convencidos que si estaba en los planes del Padre liberar a Pedro, tan pronto como oraran, el decreto se liberaría y se ejecutaría. Y eso me enseña que hay múltiples decretos que están amarrados y listos para ser liberados, tan pronto como las oraciones sean elevadas. Así le plació al Padre, así está por toda la Biblia.
Así como hay momentos en que por más que ores y ruegues y llores, la oración que elevas no será contestada de la manera que tú deseas. También hay momentos en que tan pronto como ores, se rompe el sello del tiempo de los decretos y la oración es contestada. Entonces, lo que esto me enseña es que si mi oración y mi pedido se alinean con los decretos del Padre, con su voluntad, tan pronto como ore, ese decreto sale disparado del cielo para ser ejecutado aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que los hermanos no oraron por Jacobo? Claro que sí. Y les menciono que la iglesia no oró por Herodes, pero no por eso el Padre olvidó a Herodes. Y eso prueba que el Padre es el mejor gerente que existe, porque aunque tú no ores por algo, la mente del Padre sí lo tiene presente. Y en su soberanía, el Padre sacó un decreto. Herodes muere comido por los gusanos. El Padre se encarga de todo, no a tu tiempo, sino al tiempo que Él quiere y como Él quiere. ¿Será que la iglesia o la congregación oró por Jacobo? Claro que sí, pero en la soberanía de Dios estaba decretado que Jacobo iba a morir. Y por más que oraron por él, el pedido no se contestó. Y eso había podido chasquear a todos, porque hubieran podido decir, ¿para qué oramos? Y al final de cuentas quien decide es Él, ya no oremos más. Pero ellos sabían que si se podían alinear a la voluntad del Padre, podían orar y recibir contestación. Y eso, hermanos, es un reto enorme para nosotros, porque comencemos a ver la oración de un modo diferente. Y para que nos enamoremos de la oración, para que estemos orando varias veces al día. Y si vemos que no responde tal como yo pido, pues amén. Amén, está bien. Y si responde también está bien, porque simplemente si no responde es porque no estábamos alineados a su voluntad. Y por extraño que parezca, no era su decreto que esto sucediera así. Les pongo un ejemplo. Mire, Yermiyahu, Jeremías, lloró, imploró, se arrastró buscando al Padre, rogándole por el pueblo, pidiéndole misericordia una y otra vez. ¿Y qué le dijo el Padre? Jeremías, ya no ores más, ya no pidas más, esa oración no va a ser contestada. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Se desanimó? Simplemente entendió que no estaba en los planes de Dios rebajarle el castigo al pueblo. Así que abro comillas, todo lo que pidieres en mi nombre está sujeto a la frase, si es tu voluntad. Entonces es una lotería que puede ser sí o puede ser no. Entonces Pedro estaba preso, pero la congregación, dice el texto, la iglesia oraba por él. Porque ellos sabían que si el decreto de Dios era que Pedro fuera guardado, tan pronto como oraran, el decreto saldría disparado y Pedro sería liberado. Entonces, el Padre tiene una voluntad expresa para tu vida y bien llevará a cabo sus planes. Tiene un ideal para ti y ya está decretado, está predestinado. Y tan pronto como oremos y nos alineemos a su voluntad, si le atinamos al pedido, entonces recibirás la contestación a tu oración. Pablo oró para que el aguijón fuese quitado, y el que le dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. ¿Y Pablo se desanimó? No. Él entendió que no estaba en el decreto del rey quitar el aguijón y dijo, está bien, tengo que soportarlo. No salió a rasgar sus vestidos, a decir, Dios mío, ¿por qué? Yo que soy apóstol, yo que soy predicador. Ni siquiera Dios le explicó por qué debía tenerlo. Seguramente en el reino se lo explicará. Y eso que fue tan doloroso para él aquí, allá va a decir, ay, gracias, Padre. Gracias por no contestar mi oración. No le quitó el aguijón, pero un día lo mordió una serpiente y la sacudió en el fuego y siguió como nada. Y es que el Padre decide qué aguijón te deja en tu vida y cuál aguijón te quita.
Todos tenemos aguijones en la carne, todos tenemos algo que nos duele, algo que nos frustra, algo que nos quita la paz. Y debe ser una lucha, una contienda en la oración, orando, rogando, suplicando. Pero la oración es una lotería que lanzas al Rey, es un pedido. Tú llevas un pedido a tu alcaldía, a tu regencia, y si el pedido está de acuerdo a la ley, la alcaldía te dice: sí, señor, voy a contestar que sí. Pero si no está de acuerdo a los lineamientos, te van a decir: no vamos a hacer nada. Entonces se trata de alinearnos con el Padre. Ahora miremos a Pedro dormido en la cárcel. El ángel llegó y dice que Pedro estaba dormido y al otro día lo iban a matar. No sé a quién se le ocurre dormir, pero Pedro durmió tranquilamente. El ángel tuvo que tocarlo porque estaba profundo. ¿Cómo es posible concebir el sueño un día antes de la muerte? ¿Saben por qué? Porque Pedro sabía que no estaba en las manos de Herodes, sino en las manos del Padre. Y cuando tú atravieses el valle de la muerte, cuando estés pasando por las lágrimas, recuerda que no estás en manos de un hombre, estás en las manos del Padre. Y eso te va a dar sueño, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Se durmió profundamente. Eso hace esta verdad de la soberanía de Dios, hace que haya paz en medio de la tormenta. Nos hace sentir que aún cerca de la muerte hay alguien que está con nosotros. Cuando el Padre les dio el maná en el desierto y les dio el Shabbat por 40 años, lo que quería no era que cada 7 días mecánicamente no salieran a recoger maná, porque era pecado. Eso no es lo que Él deseaba, una ley insípida, sin implicaciones en el corazón de sus hijos. Lo que el Padre quería era sembrarles la verdad de que Él era el que proveía para ellos. Quería que no se acostumbraran a salir cada día mecánicamente a recoger comida, que lo hicieran sin percibir el sentido de quién era el proveedor. Quería que recordaran que la comida llegaba porque Él la hacía bajar, Él la hacía llegar. Quería que confiaran en Él. El propósito del mismo Shabbat estaba montado sobre el mismo postulado. Con razón, Hebreos 4 dice: no entrarán en su Shabbat, no entraron en su reposo. El espíritu del Shabbat es tener reposo en Yeshua. Y cuando Pedro se despertó y vio al ángel, y el ángel le dijo: Pedro, sígueme, Pedro comenzó a caminar y pensó que estaba soñando. Pensó que estaba soñando porque se hizo invisible a los guardias de la cárcel. Él iba detrás del ángel y pasaba por frente a los soldados y ellos no lo veían. Cuando llegó a un portón donde había un candado grande y ese candado comenzó a crujir y se estalló. Entonces se dio cuenta. Ahora imagínense al ángel, un espíritu que está en otra dimensión. El ángel sabe que la demora es que el Padre dé luz verde y él viene como un rayo. Pero el Padre dispuso que eso no iba a pasar hasta que la iglesia no orara, hasta que la congregación no orara. Pero tan pronto como la congregación ora, el ángel se viene, la iglesia orando y el ángel bajando. Cuando Pedro se percata que está afuera, él se va de noche caminando por las calles oscuras de Jerusalén a la casa de Miriam, la mamá de Marcos. Y cuando Pedro llega, allí hay mucha gente orando por él. Es decir, que el ángel baja a la velocidad de la luz antes de que terminen de orar por Pedro. Ya Pedro está parado al lado de ellos. Bien, Pedro les había podido decir: oye, ya no oren más. Pero bueno, volvamos atrás. Pedro toca la puerta y sale una mujer y ella dice: ¿quién eres? Y él le dice: soy Kefa.
Y cuando escucha la voz de Kefa, ella no abrió, ella se devolvió y va adentro y le dice a los que están orando, allá afuera está Pedro. Y me imagino que Pedro, con ganas de entrar y pensando, pero qué cosas, ¿por qué no me abrió? ¿Por qué se sorprendieron? Y a veces, apreciados amigos, nos sorprendemos de la rapidez con que el Padre nos contesta. Y nosotros nos asustamos de ver la oración contestada. Ellos se asombraron de que Pedro estuviera ahí. Es más, no le creyeron a la mujer. ¿Acaso no estaban orando por Pedro? ¿Por qué la sorpresa? Ellos mismos dicen amén, la oración ha sido contestada. Abre la mujer y no lo cree. Y ellos dicen, no, ¿qué va a hacer Pedro? Eso debe ser un ángel. Y esa expresión en el griego da a entender que ellos dijeron que ese que estaba afuera era su espíritu. Escuchen bien, por la expresión. Eso nos da la idea de lo que es el ser humano y de lo hermoso y tierno que es el Padre con nosotros. Se asombraron y Pedro les hizo señas que se callaran. Se asombraron de verlo allí. Luego Pedro se fue a otro lugar a predicar y Herodes mató a los soldados. Entonces Esteban fue apedreado, Jacobo le quitaron la cabeza y Pedro fue liberado. Ahí está la soberanía del Padre. En los planes de Dios estaba que para que el evangelio se esparciera por el mundo, debían morir algunos, debían ser perseguidos, debían luchar, y en el camino Él mostraría su poder a algunos. Quizás tú puedes decir, me hubiera preguntado a mí, yo habría hecho un mejor plan, ¿no? Solo que hay un problema, es que tú no eres Dios, que tú no eres omnisapiente, ni omni todopoderoso. Y por eso es que nuestros planes serían un fracasos. Pero el que hizo este plan sí lo es. Él sabe cosas que tú no sabes. Él ve lo que tú no puedes ver. Él hace cosas que tú no puedes hacer. Por eso, aunque no entendamos por qué Él trajo y puso esos ingredientes en la mesa, debemos confiar en que Él sabe lo que hace porque es el mejor chef del universo. ¿Cuántos han probado platos exquisitos? Yo hablo, por ejemplo, de las alcaparras. Son ácidas y tienen un olor desagradable. Si tú, sin ser cocinero, pruebas las alcaparras, las vas a escupir inmediatamente. Vas a creer que están dañadas. Vas a creer que es imposible que eso se pueda comer. Vas a decir qué cosa tan desagradable. Pero el chef toma las alcaparras y con unas goticas de limón y una pizca de ají al final de la tarde puede servir un rico y delicioso plato de ajiaco y agregar las alcaparras. Y cuando tú te sientas a la mesa y comas esta delicia con los ingredientes en su justa medida, te va a dar vergüenza de haber dicho lo que dijiste de las alcaparras. Y eso pasa con nuestro Padre ahora. No entendemos qué es lo que planea hacer en medio del caos, en medio de la desgracia de este mundo. Pero Él, como maestro tejedor, está haciendo un hermoso tapete. Es posible que dentro de nuestra perspectiva estemos viendo el tapete por debajo y solo veamos caos y desorden. Pero un día, cuando el Padre diga, he terminado, entonces vamos a ver la hermosura y vamos a decir, wow, qué cosa más hermosa. Allá abajo no parecía tan hermoso, pero ahora sí lo veo hermoso. Por eso debemos orar más en busca de activar esos decretos que Él tiene para nosotros. Debemos orar más para alinearnos con sus planes. Y la oración es lo único que está en nuestras manos. No tenemos, otro recurso a la mano. Es posible que allá arriba hayan muchos decretos para ti, listos para ser traídos por un ángel, y solo falta que te arrodilles y ores. Porque la oración nos alinea con el Padre. Es con la oración que podemos entrar al trono, entrar al templo. Podemos entrar al trono mismo a través de Yeshua. El incienso son las oraciones de los santos.
Eso no significa que en el camino no tengamos que secarnos las lágrimas, porque el pedido no fue positivo a lo que queríamos. Pero aún así es lo mejor. Allá arriba está sentado el Omnipotente y esa es la única garantía que tenemos. Entonces, resumiendo un poco acerca de la soberanía del Padre, concluimos que su soberanía va más allá de lo que nosotros nos imaginamos como justo o injusto. Ahora vamos a ver otro aspecto muy interesante respecto al libre albedrío, porque recuerden que los dos temas están combinados, están mezclados, y quiero que así los podamos entender. Muy bien, así que tomen agüita, tomen agua, respiren, acomódense, porque nos vamos para la siguiente sección de libre albedrío. La soberanía de Dios está relacionada con la predestinación. Ese concepto era un concepto desconocido antes del siglo XVI. Antes del siglo XVI eso estaba oculto. Pero a partir del siglo XVI, Juan Calvino, clérigo católico, posterior reformador de la Iglesia, comenzó a defender vehementemente estas ideas teológicas. En su momento, Jacobo Arminio, otro pensador católico, se convirtió en contraparte, ¿no? Arminio hizo duros cuestionamientos a la fe de Calvino, ya que según él, la predestinación era insostenible. Arminio decía que la libertad humana era inviolable y llamó a esa libertad, a partir de allí se empezó a conocer como libre albedrío. Sin duda fue una batalla teológica para ese momento, ¿no? Finalmente, y después de unos fuertes debates y peleas, el cristianismo, escuchen bien, abrazó unánimemente la tesis teológica de Arminio, según la cual cada hombre tiene la responsabilidad individual frente a su Creador para decidir y ejecutar dichas decisiones. Es decir que quien es responsable de la salvación o la perdición eres tú mismo. Es decir, tú mismo eres el dictaminador de tu salvación o de tu perdición, ¿no? Y ese es el concepto que manejan todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias dicen: tú eres quien decides, decide tú, escoge a Dios, ¿no? Y uno luchando contra el pecado, luchando con las ganas de pecar, dice: pues sí, yo sí quiero escuchar a Dios, yo sí quiero escoger a Dios, pero miren cómo estoy por este lado. Así que ponen toda esa maleta, ponen todo ese peso sobre el pecador, de que es el pecador el que elige, y a Dios le regalaron ser como una especie de ayudante, ¿no? Lo pusieron como un ayudante o colaborador del creyente, ¿no? Que el Padre no hace nada si el ser humano no le da el permiso, cosa que contraria a lo que ya hemos visto, que Él hace lo que quiere y con quien quiere y a la hora que quiere. Ya lo vimos con Pablo, ¿no? Diciendo que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Él tenga ¿qué? Misericordia, ¿no? A Dios lo relegaron de alguna manera. Sin embargo, la idea de Calvino no murió, o sea, fue rechazada, pero la idea no murió, sino que permaneció viva a través de la iglesia calvinista, de otras denominaciones, como la iglesia bautista. La iglesia bautista conservó ese concepto. Entonces, luego de analizar y considerar este postulado teológico, creemos que en este último tiempo el Padre ha revelado nuevamente esta verdad innegable que resalta que esto no lo decide el ser humano, que esto no es que el ser humano decida buscar a Dios, no es que el ser humano decida buscar al Padre, ¿no? A través del estudio de las Escrituras vemos que es Él quien elige y que esa elección está relacionada con una vida pasada en un reino lejano a la tierra, donde se gestó una rebelión, donde cada ser humano se vio involucrado. Y de acuerdo a aquello que sucedió allí, el Creador eligió a ciertas personas, aprobándolas para otorgarles la salvación y la redención a fin de restaurarlas y traerlas de regreso al reino, ¿no?
porque fueron expulsadas, porque se rebelaron. Y esto pone un enfoque que ilumina de manera más clara y nos pone en la perspectiva correcta y nos hace ver que esa elección no es ni injusta ni arbitraria. Bueno, han aparecido otras ideas de que nadie se va a perder, sino que al final del milenio o al inicio del milenio todos van a poder aprender la verdad, van a poder recapacitar y que Yeshua va a regir con vara de hierro y que al final todos serán pasados ya por el infierno de fuego. Todos van a reconocer la autoridad de Yeshua. Es posible que sí. Ya hablaremos de ese tema más adelante. Pero por ahora, en esta primera fase, hay unos escogidos y hay unos que no han sido escogidos, ¿no? Entonces, todos estos temas de soberanía, de preexistencia, de elección y predestinación, todas son parecidas y a su vez complementarias. Si quitas una, pues las otras se caen, porque son complementarias. Y aparentemente, escuchen bien esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aparentemente, acuérdense en que Yeshua hablaba en parábola y mucha parte de la Biblia está en parábola, ¿no? Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, da la impresión, escuchen bien, da la impresión y se nos muestran diversas historias donde aparentemente las personas son las que toman sus decisiones y en base a ellas el Creador las bendice o las castiga, ¿no? Es más, tú ves durante todo el Tanaj, durante toda la Torá, el Padre diciéndoles: obedézcanme, arrepiéntanse de su mal camino, regresen a mí, no hagan lo que está mal. Y luego aparece Yeshua y dice: no, lo que pasa es que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, si hay una persona por allá y el Padre no es el que lo trae, esa persona nunca va a venir por sus propios medios, por su propia cuenta. Otras referencias bíblicas parecen mostrar que el Creador pone a sus criaturas a elegir entre dos caminos, ¿no? Entre el bien y el mal. Pasajes, por ejemplo, como el de Deuteronomio 28, tú lo lees y dices: no hay duda. Los pone a elegir entre el bien y el mal. Por eso es tan importante que entendamos que antes de Yeshua era una cosa y después de Yeshua es otra cosa. Todo lo tenemos que pasar a través del filtro de Yeshua, porque quizás la idea que teníamos antes de Yeshua no es la que realmente tenemos en la mente. Y por eso cuando llega Yeshua es Él la luz, es Él la verdad y es Él el que nos va a explicar de qué se trata todo esto. Y en este caso específico, como les digo, si tú lees solamente el Tanaj o la Torá, vas a entender que sí, que tú eres quien decides si coges el bien o coges el mal. Tú eres quien decide si buscas a Dios o no lo buscas. Ahora, vamos a ver solo algunos ejemplos, porque podríamos citar todos en la Biblia, pero tardaríamos mucho. Les voy a dar algunos nombres: Faraón, Esaú, Nabucodonosor, Darío, Jacob, Jeremías, David y Saúl. Y es que, por ejemplo, la historia que plantea el libro de Éxodo es que un hombre que ostentaba el cargo más poderoso en el mundo, que era el faraón, secuestró y esclavizó al pueblo hebreo, ¿no? Sometiéndole a tratos crueles, y así sucesivamente sus sucesores hicieron lo mismo. Cuando llegó el momento en que se cumpliera la promesa dada a Abraham de que el pueblo sería liberado, el Padre levanta un hombre llamado Moshe, a quien le otorga, ¿no?, la misión de ir y sacar al pueblo, a que libere la nación hebrea. Y empezamos a leer la historia y vemos cómo, con qué arrogancia este hombre se niega, y entonces el Padre le envía plagas con la intención de persuadirlo, de cambiar el pensamiento. El faraón a veces parece cambiar de idea, como que se ablanda, incluso profiere las palabras que Moisés espera oír, ¿no? Sin embargo, aunque Faraón y su pueblo no solo reciben los castigos, sino que ven grandes maravillas sobrenaturales,
se obstina en negar a darle la salida a Israel. Finalmente, la historia dice que ante la negativa de Faraón y como último recurso, el padre usa el recurso más doloroso que le puede aplicar a un hombre, y es matar a su hijo primogénito. Bueno, seguro luego de ver todos esos hechos portentosos ante una amenaza tan terrible, Faraón va a declinar ante el padre, ¿no? Pero asombrosamente el faraón no lo hace. El muchacho muere, finalmente el faraón se convence del poder de Dios y deja ir al pueblo. El pueblo se va de Egipto y por alguna extraña y escandalosa razón, Faraón decide perseguir a ese pueblo cuyo Dios es probablemente más poderoso que los dioses de Egipto, ¿no? Los famosos dioses egipcios. Finalmente, el padre mata todo su ejército en las aguas del Mar Rojo y deja a Faraón solo y arruinado. Y Faraón nunca reconoció al Dios de Israel, por lo menos no hay un registro de que lo haya reconocido. Entonces, si yo tuviera que hacer un análisis privado de esta historia, sin usar lo que Yeshua dice, sin usar a los discípulos, pues tendría que decir que Faraón fue un hombre tremendamente terco y obstinado, y que me parece increíble que no haya doblado con semejantes torturas. Pero es indudable que me dejaría con dudas. ¿Cómo es que un hombre, después de recibir 10 azotes tan duros, después de ver el poder de Dios de una manera tan clara y tan contundente, aún así no lo reconoce? ¿Por qué? Ni siquiera la muerte de un hijo logró tocar su corazón. ¿O es que hay demasiada gente terca en el mundo? Entonces, puedo hacer el análisis que quiera, ¿no? Pero seguiré sin comprender cómo un ser humano, viendo y oyendo el despliegue del poder que le hace el Creador, cómo es que no se arrepiente. Si un día viene una persona y me dice: Néstor, deja ir al perro, ¿no? Les voy a poner el ejemplo. Ese animal es mío. Si no lo haces, mañana vas a estar invadido de ranas. Puede que, usando la razón, yo digo: ese tipo está loco. Puedo hasta reírme de él. Pero si mañana a esa hora la casa se llena de ranas, y luego de piojos, y luego de moscas, y cuando yo voy a abrir la llave del grifo me sale sangre, créanme que yo suelto al mugroso perro al siguiente día. Y si ese hombre me aparece una vez más, después de que yo vi que sus anuncios se cumplieron al pie de la letra, y me dice que si no suelto al perro, mi hijo va a morir, pues no cabe en la mente que yo siga diciéndoles que no. ¿Entienden lo que trato de decirles? ¿Qué fue lo que ocupó la mente de Faraón para que se obstinara en decir que no iba a dejar ir al pueblo? Entonces, aquí a simple vista hay algo que no cuadra, yo no puedo entender cómo un ser humano puede actuar así, viendo los portentosos hechos que vio Faraón. Y la respuesta a mi pregunta está en Romanos 9:15. Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Romanos 9:15. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que él tenga misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, oigan bien: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué es esta injusticia? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su misericordia y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria suya. Entonces, eso que no podía entender en la Torá es fácilmente explicado por Pablo. La explicación es asombrosa. Quien endurecía la mente, el corazón de Faraón, era Dios mismo. Me gustaría preguntarles a los que echan abajo la predestinación y la elección, ¿dónde y cómo fue que Faraón usó su libre albedrío? Si todo el tiempo estuvo coaccionado por el poder del Creador. ¿A dónde hubo el libre albedrío? Además, la explicación de Pablo no solo aplica a la rara conducta del faraón, sino aplica a toda la rara conducta de los personajes del Tanaj. Algunos podrían decir, eso solo le ocurrió en casos muy específicos, como este del faraón, pero no es así. La frase, abro comillas, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que yo tenga misericordia. Es una frase indicativa de pluralidad. Destaca que a Faraón le ocurrió eso y luego explica que es lo mismo para los demás. En Romanos 9, que ya lo acabamos de leer, Pablo explica de manera clara la elección que el Padre hace de las personas. Y es mismo Pablo que advierte enérgicamente del peligro de reclamar o rechazar dichas elecciones. Porque no somos quien para estarle cuestionando a él por qué elige a unos y a otros no. Entonces, para Pablo, como lo vemos aquí, las elecciones de una persona no provienen del libre albedrío, como supuestamente creemos, sino de la misericordia ¿de quién? Del Padre. Entonces, si el Padre no tiene misericordia de X persona, ella puede correr, puede intentar, puede gustar, querer, y no va a ser posible. Es lo mismo que decía Yeshua. Yeshua decía, nadie puede venir al Padre si yo no lo traigo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que yo, pues francamente, no veo libre albedrío por ningún lado, ¿no? Imagínense que Pablo en ese capítulo se aventura a decir que esas elecciones nada tienen que ver con los pecados, ya que los hijos de Ribca y Isaac, Jacob y Esaú, que ya lo vimos en un tema anterior, también fueron afectados por la soberanía del Padre. Porque ahí dice que incluso antes de que naciera, sin haber pecado, es decir, no habían hecho nada ni bueno ni malo, y fueron elegidos bajo un agravante muy fuerte, que es ser amado o aborrecido por el Padre, ¿no? Ahí lo dice en Romanos 9:10, ustedes recuerdan, ¿no? Les cito el texto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, aún no habían nacido ni habían conocido ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí, ¿no? Entonces tú quieres entender el Tanaj, quieres entender la Torá, quieres entender los Salmos, pues tienes que pasar por el Nuevo Testamento, porque ellos están interpretando, no solo Yeshua, sino los discípulos también. Podemos entonces entender la terquedad de Jacob, por ejemplo, de buscar al Creador al precio que fuera, pese a sus errores, ¿no? Se levantaba con lágrimas en sus ojos para ponerse del lado del Padre. Podemos entender plenamente por qué se aferró al ángel para que lo bendijera, aún recibiendo una herida dolorosa en su cuerpo, aún tramando artimañas, logró que Saúl le vendiera la progenitura. ¿Por qué inexplicablemente para él sentía unos deseos incontrolables de hacerse merecedor de la bendición del Padre? Yo creo que ni el mismo Jacob entendía o comprendía qué era aquello que lo impulsaba a buscar el Creador
de manera tan afanosa y desesperada. Ni él comprendía por qué las cosas espirituales le resultaban tan placenteras y adictivas. Jacob actuó contra todo pronóstico. Era evidente que el dueño de la bendición, ¿quién era? Su hermano Esaú, por ser el mayor, pero aún así él sintió ganas de apoderarse de ese derecho de su hermano, incluso sabiendo que su hermano era violento y lo podía matar, ¿no? Pero Jacob nunca midió las consecuencias, nunca se detuvo a considerar lo que le pasaría después. Simplemente sintió una atracción irresistible hacia la bendición, que sin pensarlo se mandó sin medir las consecuencias. Mientras tanto, Esaú, que era el dueño de la bendición, no sentía nada especial por ese notable hecho, ¿no? No había nada especial en ser el bendecido del Padre. No el bendecido, sino el escogido, o bueno, el primogénito. Y quizás Esaú, que fue padre de las naciones enemigas del pueblo de Israel, tampoco comprendía por qué ese desapego que él sentía por el padre, ¿no? Su padre amaba al Dios de Israel, pero él no. Noten bien que por un plato de lentejas dijo, bueno, yo le entrego eso, porque no le importaba. Miren lo que dice Hebreos 9:16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fornicario y profano. ¿Por qué es fornicario y profano? Que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué? Con lágrimas. Esto es tremendo. Entonces yo aquí no veo. Cuando yo empiezo a escudriñar, no veo libre albedrío. Veo acción del Padre, veo coacción del Padre en el carácter de las personas. Uno fue amado, el otro aborrecido. La palabra aborrecido es miseo, que indica desprecio. Y solo así entendemos el papel que jugó Esaú en la historia bíblica. El texto dice que no hubo oportunidad para arreglar la situación, aunque la procuró con lágrimas. Algo que explicaría quién está detrás de esas decisiones. Y si era incorrecto lo que estaba haciendo Jacob, ¿cómo es que Dios celebra un pacto con él? En Siquén, o sea, Pablo me está diciendo que Esab era profano, era, le dice aquí profano, y era fornicario, la palabra se me había ido. ¿Cómo es que le dice Pablo eso? ¿Y cómo es que no hace tratos con el fornicario, pero hace tratos con el mentiroso? ¿Cómo es que le muestra la escalera en un pacto que hace con él en Siquén? Si él era el dueño ilegítimo de la bendición, ¿cómo es que el ángel lo bendice? Y si no era Dios el que lo movía, ¿cómo es que se convirtió en padre de 12 naciones que formarían Israel? La respuesta es simple: el Padre estaba detrás de cada uno. ¿Acaso él no lo sabe? ¿No sabe que Jacob no es el dueño de la bendición? O sea, Jacob logró engañar incluso al padre. Por favor. Es que él había dicho, el mayor servirá al menor. Y eso era lo que estaba haciendo. ¿Y cómo creen que lo va a lograr si no es coaccionando la voluntad de las personas? Pues yo sé, todos van a decir, me rasgo los vestidos, entonces yo no soy libre. Pues sí, no eres libre. No somos libres. La Biblia lo dice por todas sus páginas, que no somos libres, que somos esclavos del pecado, que nuestra libertad se perdió. Y ahora viene Yeshua para trabajar con nosotros a fin de que volvamos a ser ¿qué?
libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es que el Creador estaba detrás de cada hombre descrito en el Tanaj para conducirlos al destino que Él había trazado para ellos. No era una casualidad, no era azar las decisiones que ellos tomaron. Se trataba de que Él les ponía en sus corazones lo que debían decir, lo que debían determinar. Eso lo entendió José, ustedes se acuerdan. José en Egipto se encuentra con los hermanos están muy arrepentidos, muy avergonzados, le van a pedir perdón y él dice no, tranquilos, que no fueron ustedes, sino fue ¿quién? El Padre. Tremenda historia, era el Padre. Ahora, ¿qué vamos a decir de Nabucodonosor que se enalteció, ¿no? Decía, no fue esta la Babilonia que yo construí, ¿no? En su época pagana, ese Nabucodonosor fue llamado por el mismo Padre siervo de Dios. Era el encargado de ejecutar el castigo a Judá, ¿no? O qué decir de Ciro o Darío, que ya también fueron llamados la vara de Dios. Entonces, así podíamos pasar por todo el Tanaj, que ponen de manifiesto que el Creador siempre estuvo moviendo fichas y ejecutando sus planes contra todo pronóstico y oposición. Ni qué decir de Saúl, ¿no? Que de manera terca y obstinada siempre iba en contra de lo que el profeta Samuel le mandaba, y Saúl fue rechazado, al igual que Esap. Nadie me puede decir que los pecados de Saúl fueron muy graves y que por eso lo rechazó el Padre. Porque cuando yo veo a David, digo, no, fue peor David, pero fue llamado hombre de acuerdo al corazón de Dios. Mintió, asesinó, fornicó, y sin embargo fue amado por el Creador. Y es el símbolo de Yeshua como el Rey de Israel. Allí se ve claramente que la elección de Dios prevaleció por encima de los actos que realizaban las personas, incluso por encima de lo que querían las personas. Tal es el caso de Jeremías. Él no quería ser profeta y trató hasta de esconderse, ¿no? Intentó excusarse con el que todo lo sabe, diciendo que sus labios eran impuros, ¿no? No fue que Jeremías decidió ser profeta. Todos fueron escogidos por Dios, incluso Sansón, siempre tan renuente, pero al final el padre le dijo, venga para acá, yo lo perdono, tome la fuerza, y muera Sansón con los filisteos. ¿No? Y Jeremías no entendía por qué era llamado. El Creador se lo dijo escuetamente. Abro comillas, antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado como profeta para las naciones. Jeremías 1:5. ¿Cuándo fue esa elección? Antes de que naciera. Está por toda la Biblia. Así que podríamos mencionar uno por uno cada caudillo, cada rey, para darnos cuenta de que ninguno usó su libre albedrío para escoger ser lo que fue. No fue que Moisés un día se sentara en Madián, allá con sus ovejas, y dijera, yo quiero ser el libertador de Israel. Tampoco era una cosa divertidísima ser el libertador de Israel. Moisés muchas veces refunfuñó y muchas veces se quejó y lloró. No fue que él escogió eso, sino que un día el Padre lo llamó desde el árbol. Y cuando lo llamó, él no quería. Y todos fueron llamados y todos fueron llevados por Dios, incluso Jonás. Y otros fueron obligados contra su voluntad a hacer cosas que no querían. O por ejemplo, el caso extraño, por cierto, de Balaán, que quiso maldecir al pueblo de Israel, pero que cuando llegó el momento de su boca, lo único que brotaban, ¿qué era? Bendiciones. Su cerebro ordenaba otra cosa, pero él decía otra cosa. Entonces tendríamos que, ¿cuántos
cuántos videos para explicar persona por persona que el Padre es el que manda, es el que gobierna. Sin embargo, alguien podría seguir usando los textos aquellos donde da la impresión de que Dios pone a escoger entre el bien y el mal, y pareciera, ¿no?, que ellos, en buen uso de su libre albedrío, actuaban, ¿no? Supongamos, pese a la evidencia que ya les hemos dado, que así es. Supongamos que sí, vamos a suponer. A continuación les presento por qué no podemos interpretar en ese sentido los textos bíblicos que aparentemente el Tanaj deja ver que la gente sí podía decir. Pero les tengo una pregunta. Hágansela ustedes. Este canal es para preguntarnos. No crean lo que yo les digo, pero háganse esa pregunta. ¿Existe alguna razón lógica que me explique por qué los israelitas, luego de ver todas las maravillas y milagros y portentos sucedidos en el desierto, existe alguna razón lógica que me explique cómo es que pese a la evidencia tan contundente e irrefutable, aún así no creyeran en el Creador? ¿No será que les ocurrió lo mismo que a Faraón? Imagínense que del cielo cae comida todos los días, y que el mar se abra y que se traiga a Faraón. O sea, una cantidad de cosas, una columna de fuego en la noche, las guerras donde eran liberados milagrosamente. Y uno dice, ¿cómo es que no creían? ¿Cómo es que no creían? Entonces, Yeshua es el que cambia ese paradigma de que el ser humano es el que decide, que el ser humano es el que tiene el poder de elección. Entonces llega Yeshua, se encuentra con los fariseos, que los fariseos, ¿qué le están diciendo al pueblo? Lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? Que eres tú quien decides, que eres tú quien tomas la decisión, ¿no? Miren, yo no sé cómo hacen las personas para hablar de Yeshua y decir que son mesiánicos, pero estar diciendo que somos salvos por las obras, por lo que hacemos. Y es que los 4 evangelios y las diferentes cartas apostólicas dividieron el mundo en dos. A los judíos ortodoxos yo los entiendo porque ellos no creen en Yeshua, ¿no? Está bien, pero las demás personas realmente no las entiendo, ¿no? Y eso es realmente impactante. Y pues eso explica todo, es con Yeshua que podemos sacar estas conclusiones, porque llega Yeshua y en primer lugar dice que su mensaje está codificado, está cifrado, está oculto. Y cuando le preguntan, mira, ¿por qué tus palabras sacan corriendo a la gente? Él les dice, porque es que eso no es para ellos. ¿Cómo así? Se supone que el mensaje es para salvar al mundo. No, solo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué hablas por parábolas? No, es para que ellos no entiendan. Mateo 13:11. Así que todo está allí. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, los judíos rechazan que Yeshua les diga que tienen que comer su carne, y cuando vienen los discípulos, Él les dice, no, es que ellos no pueden venir, porque son hijos del diablo. ¿No? Eso es lo que les dice. Entonces, ahí empezamos a entender todo. Empezamos a comprender de qué se trata el Evangelio del Reino. Hay una preexistencia, preexistimos en el reino, y allá el Padre escogió. No conozco las razones, no sé por qué escogió a unos y a otros no lo entiendo. La Biblia no es clara en eso. Pero solo quiero que razonen.
¿Por qué los fariseos que vieron y comprobaron que los ciegos podían ver, los cojos andaban, los muertos que incluso hedían, vieron a Lázaro, vieron leprosos curados, endemoniados? Ellos lo vieron. ¿Por qué no hubieran usado su libre albedrío para creer? ¿Quién es tan corto de entendimiento para crucificar a semejante personaje? ¿Quién se atrevería a darle una bofetada al Hijo de Dios? Por supuesto, la respuesta la tiene Pablo cuando explica que fue Dios mismo quien cegó los ojos de ellos para que no vieran. Bien dijo Yeshua, ¿no? Que ellos no podían venir a menos que el Padre los trajera. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. No sé qué ven ustedes, pero yo no veo libre albedrío de una persona por ningún lado. El mismo Yehudá es sinónimo de elección y soberanía de Dios. Vamos a ver esta historia. Esta tiene que ver con la soberana voluntad del Padre en eventos muy normales en el día a día. Miren, un día se encuentran con un ciego, Yeshua y los discípulos, y cuando los discípulos le vieron, le preguntaron al maestro por qué este hombre era ciego. Ya lo vimos en un capítulo anterior, así que voy de paso. Los discípulos, con la idea en mente que le habían sembrado a los fariseos, preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o los papás de este? Y Yeshua les dice, no, ni lo uno ni lo otro, es que él nació ciego para la gloria del Padre. ¿Qué? Sí, él nació ciego para que se evidenciara la gloria del Padre. 30 años ciego para que Yeshua luego pudiera venir y sanarlo y así la gente pudiera glorificar al Padre. ¿Qué ven aquí? ¿Libre albedrío o soberanía? Y eso nos pone en un lugar en el que no habíamos estado antes. Y él nos pone a pensar que en este mundo, ¿ustedes creen que no fue una tragedia que ese hombre naciera ciego? Pero nos pone a pensar que en este mundo, por triste y doloroso que parezca, fue Él quien puso cada situación, agradable o desagradable. Por la razón que sea, Él dispuso que fuera así. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Es que, miren cómo la gente reacciona a las cosas espirituales. Hay gente que no se sienten atraídos en absoluto, ¿no? Incluso aquellas mentes que son religiosas, que van a la iglesia, cuando son cuestionadas, cuando se les pregunta, cuando se les muestra otra cosa, reaccionan de una manera ciega. ¿Cómo es que ahí si no usan su capacidad de análisis o su libre albedrío? Entonces, es algo que nos pone a indagar, por lo menos con la salvación. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Vamos a hacer un video de eso, de Juan 10. Las ovejas, es impresionante ese tema, es impresionante. Pero por supuesto que vamos a tener un video de este tema. Así que vamos a dar por finalizado, ya terminando este tema, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por suscribirse al canal. Para mí es un placer y vamos a estar avanzando. Hay muchos temas más, avanzando en este conocimiento del Evangelio del Reino de los Cielos. Me despido de ustedes deseando que su shalom invada sus vidas, los cubra por completo, que su ahavá, que su amor les llegue a todas sus familias y que la Ruach HaKodesh o su presencia esté con todos ustedes y que nuestro rey, el Bemelech, el Hayehudín, el rey de los judíos, sea para nosotros también
nuestro Rey. Nuestro Padre les bendiga y un feliz día para todos.